Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a una nueva edición de Tertulia, este podcast en el que pues, siempre dialogamos, charlamos, debatimos, a veces discutimos, nos peleamos, no es cierto. Pero bueno, procuramos conversar con la gente que está en la agenda pública de Tamaulipas y hoy nos acompaña la secretaria de Educación del Estado, Lucía Aimee Castillo. Secretaria, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, esta oportunidad de poder conversar de diferentes temas que sé que tienen ahorita mucho interés la sociedad en general de conocer. Pedro Alfonso García está con nosotros. Saludos, secretaria. Mario, qué bueno tenerte de vuelta. Miguel. El regreso de Mario. Faltó una vez. Pero bueno, Miguel, secretaria, Pedro, gusto estar con ustedes y poder platicar el día de hoy. Secretaria, ¿por qué no empezamos con una evaluación muy básica de cómo fue el regreso, el inicio de este nuevo ciclo escolar? ¿Cómo vamos? Pues un gran inicio que implicó una preparación de al menos un par de semanas previas al día 28, en el que tuvimos colaboraciones muy importantes en las diferentes regiones del estado con la estructura educativa que para quienes digamos no dominan el concepto de estructura, diríamos que es aquellos maestros que nos acompañan desde una figura del jefe de sector, es decir, atienden a un sector de la población escolar, los supervisores, y esto desdobló después la posibilidad de que ellos trabajaran en un taller intensivo una semana previa al arranque del ciclo escolar con los directores de las escuelas para la preparación del arranque del ciclo escolar, revisando pues todos los elementos que a partir de la publicación de los programas sintéticos había que integrar con los nuevos materiales educativos que forman parte de toda la estrategia de la nueva escuela mexicana que vamos llevando, y con un extraordinario evento en el municipio más grande de Tamaulipas, San Fernando, en la que hubo una gran participación social, en la que nos acompañaron padres de familia, alumnos y directivos del sector, así como algunas autoridades militares, civiles, sindicales, que formaron parte de esta gran fiesta que se celebró y que nos permitió también conectarnos a nivel nacional con la oportunidad de haber sido seleccionadas entre todas las entidades federativas. 7 nos pudimos conectar para poder mostrar el entusiasmo con el que nos habíamos organizado para arrancar el ciclo, y posteriormente un evento que nos permitió detonar también el arranque de la educación media superior en Matamoros, con la participación de todos los subsistemas que forman parte del nivel educativo, y en el que también se dieron cita otras instancias que han formado parte de la posibilidad de abrir o ampliar la cobertura en educación media superior. Lo hicimos en un plantel que se construyó hace ya un buen tiempo y que no había sido aprovechado, la instalación no se había orientado el recurso correctamente, y nos permitió ahora ya consolidar la apertura de un nuevo servicio en Matamoros, donde tenemos un alto crecimiento y que requiere pues darse espacios a los jóvenes. Ahí además se mostró la parte esta de poder generar sinergias y unir voluntades, porque además de abrir el ciclo pudimos otorgar becas a los jóvenes para continuar sus estudios, se abrieron laboratorios, y esto fue en la conjunción de esfuerzos tanto el gobierno federal, estatal como municipal, además del poder legislativo. Entonces creo que un arranque que estuvo muy alegre, muy entusiasta, con un proceso de preparación previa y con el monitoreo también de la identificación de áreas que vamos a estar supervisando se vayan atendiendo bien, y además con la celebración de la posibilidad de acercar a los niños, además de los materiales que seguramente conversaremos en un momento más, que son los libros de texto, el apoyo del gobernador a las familias con los útiles escolares y con los uniformes en 21 municipios con elementos de vulnerabilidad. Pedro, Mario. Secretaria, ¿cómo va la entrega de los libros de texto? ¿Ya se entregó a todas las escuelas? ¿Cómo? Sí, el proceso inició desde el mes de julio. Esto
nos permitió llegar al arranque del ciclo escolar con la distribución de todos los libros que corresponden a la primaria, al preescolar, a la primaria, de forma total, y estamos todavía recibiendo algunos materiales para educación secundaria, pero prácticamente podría decirles que en cada una de las escuelas tenemos ya estos materiales distribuidos. Secretaria, ¿cómo surge la nueva escuela mexicana? ¿Cómo realizaron algún estudio, realizaron algún encuesto, censo para recopilar toda la información y que los llevara a implementar, por ejemplo, la formulación de los nuevos libros de texto? ¿Cómo surge esa corriente? Bueno, pensemos además, no es propiamente una corriente, es un modelo educativo que plantea puntualmente un nuevo perfil de egreso para la educación básica, particularmente en el que ha habido ahorita mayor atención tiene que ver con el que corresponde a primaria, pero recordemos un poco que ha venido sucediendo algunos cambios importantes en el gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública, como rectora del Sistema Educativo Nacional, y acompañada por las modificaciones legislativas que se dieron en el 2019, con modificaciones al artículo 3 y luego con una modificación de gran calado en la Ley General de Educación y la conformación del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, la conformación de una comisión para la mejora de la educación y el planteamiento concreto al interior de la Ley General de Educación de esta visión y la filosofía que da claridad de rumbo del modelo de la nueva escuela mexicana, pues están integrados en estas modificaciones que se hicieron en la parte legislativa. Y me parece que una vez que se planteó claramente el cómo estaban identificados los principios filosóficos del modelo, empezamos a trabajar con el acercamiento a diferentes conceptos, a diferentes elementos de capacitación y de formación con los profesores para conocer el cómo se esperaba que se diera la participación de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas y el año más intensivo, porque tuvimos, recordemos, en medio una pandemia que incluyó la modificación en tiempos del proceso de implementación, pero que no paró porque incluso tuvimos un 2022 muy intenso con consultas que permitieron, además de ir dibujando los planes y programas de estudio, ir construyendo los programas sintéticos, las consultas que permitieron la elaboración de los libros de texto gratuito. Tuvimos todo un año, el ciclo que concluyó este 2023, con una importante participación a través de los consejos escolares, en el que los docentes participaron en la construcción también de los programas analíticos a partir del primer borrador de los programas sintéticos para articular toda la tarea que iba a buscarse implementar ya de forma general durante este ciclo escolar. Entonces, ha venido siendo un proceso que va desde modificaciones a la Constitución, como lo he señalado, hasta el momento actual en el que hay una presentación de una nueva familia de libros de texto que articula cada uno de los elementos que se dibujaron desde las fases, la conformación o el paso de lo que es las asignaturas hacia los campos formativos y una nueva forma de plantear el aprendizaje en las escuelas. Eso me gustaría preguntarle. Por el momento político que vive el país, pues era muy natural que se llegara a este punto de polarización y de politización de la discusión sobre la nueva escuela mexicana y sobre los libros de texto. Pero yendo a lo técnico, si nos pudiera explicar, entiendo que es un tema complejo que seguramente no es fácil de abordar en unos minutos, pero ¿cuál es la diferencia de esta nueva escuela mexicana a lo que teníamos antes? Bueno, creo que hay que referir muy claramente, por ejemplo, elementos que tienen que ver todo con la visión humanista del modelo y la necesidad de recuperar la visión comunitaria.
y la participación de todos los integrantes en el proceso formativo. Además, incluir con mucha precisión la necesidad de situar el conocimiento o el aprendizaje más bien. Y para ello, la identificación y la participación de cada uno de los actores en contribuir al aprendizaje a partir del conocimiento del contexto donde lo estoy enseñando. Y no es lo mismo una escuela en la urbanidad que en la ruralidad, y no es lo mismo una escuela en la frontera que en el centro del estado o en el sur. Y gran parte de los elementos centrales del planteamiento de la nueva escuela mexicana tiene todo que ver con eso. Y también la necesidad de identificar que todas estas modificaciones legales, no solamente en el plano de lo educativo, sino de aspectos vinculados a los derechos humanos, por ejemplo, estamos requiriendo también fortalecer el conocimiento de la plenitud sobre el ejercicio del derecho, el propio derecho a la educación integral, pero también a otros derechos, y el abordaje desde el planteamiento de la modificación del artículo 3 de darle soporte a cada uno de los planteamientos de información o de aprendizajes en la escuela con método, con un rigor científico, y que permita a los sujetos de aprendizaje, que son las niñas, niños y jóvenes, a conocer a profundidad temas que hoy día forman parte de la nueva dinámica social, y que en la forma en la que vayan ellos identificando valores, conceptos, derechos y obligaciones también, les permite incorporarse socialmente de una manera mucho más positiva, inclusiva, y con un pleno dominio o conocimiento de las realidades varias que tiene el país, y que es importante respetar, y es importante construir con una visión de comunidad y de participación. Entonces creo que sin duda esto implicaba una modificación también de dejar de mirar en la enseñanza y el aprendizaje desde una forma o mirada fragmentada que planteaba el conocimiento a través de las asignaturas. Mucho tiempo se planteó que esa era la mejor manera de aprender. El planteamiento que hace este nuevo modelo es buscar la integración de las diferentes disciplinas para que el niño tenga un acercamiento mucho más integral a la atención o resolución de problemas. Es decir, que se relacionen entre sí las diferentes materias. Así es correcto. Lo resumes bastante bien. Sí, de hecho, esas divisiones empezaron pues, en los antiguos griegos. Estos a la biología, estos a las matemáticas, estos, y ahorita lo que se está tratando es integrar todo. Secretaria, ¿qué puedo saber yo? Por ejemplo, las estadísticas. No soy un científico de la educación. Sin embargo, pues, la última prueba PISA que hizo México, de los últimos lugares en lectura, de los últimos lugares en matemáticas, de los últimos lugares en ciencias, de los países que integran la OCDE, fue 2018, ¿no? La última evaluación. Entonces, partiendo de ahí, pues, mi lógica me dice que necesitamos emigrar hacia un nuevo modelo, hacia una nueva forma de impartir la educación. El modelo que están tomando, mi pregunta es ahí, el modelo que están tomando es que está tratando de integrar las materias por proyectos, ¿no? Bueno, la metodología por proyectos. O de resolución de problemas es una metodología, no es el modelo en sí. Sí. O sea, habría que hacer una diferenciación, pero sí la integración de cada uno de los elementos que habíamos visto anteriormente como materias o disciplinas. Sí. Tiene todo que ver con cómo se articula y se puede mirar a través de esta metodología. Ahora, ahí el tema. La metodología puede ser correcta y puede ser hacia donde tenemos que migrar. La implementación, los maestros actualmente en las escuelas, en el aula con el niño ahí, se está llevando a los maestros también de la mano para que puedan integrar esta nueva manera de enseñanza. Sí, yo rescataría dos elementos para fortalecer el cómo sí y hasta dónde sí. Porque finalmente en un proceso que vuelvo a insistir, no ha sido de un día hacia otro y tampoco está concluido, porque tendría que venir todo un proceso de
implementación que tendrá que tener ese acompañamiento al que refieres, los centros los consejos técnicos escolares lograron hacer permear gran parte de la parte conceptual del modelo y del cómo se involucra el docente en la construcción de sus propios programas analíticos y el cómo integra esta metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algunas claras áreas o escuelas en donde la metodología incluso es muy sencilla ya de operar, porque por ejemplo, desde hace muchísimos años en preescolar se trabaja con esta metodología y particularmente en el caso de la primaria, en la parte que corresponde a las escuelas multigrado, por ejemplo, es altamente valorado y usado porque dada esa diversidad con la que constantemente están trabajando los profesores, requieren de esta posibilidad de situar el conocimiento y de hacerlo vivencial, de hacerlo a través de la práctica y la identificación de problemáticas y de resolución de problemas situados en el contexto donde se está desarrollando. Entonces, creo sin duda que las experiencias que tienen que ver con lo que ha hecho preescolar y con lo que han hecho escuelas como las multigrado va a ir fortaleciendo el acompañamiento que tenemos que sí o sí seguir dando a los profesores, porque no es sencillo y habría que decir pasar de una forma de atender o de acercar el conocimiento de una forma fragmentada a una forma integrada de la noche a la mañana. Y me parece que una de las cosas que habría que decir muy puntualmente, y que lo hemos trabajado con las figuras educativas a que decía referencia, es que así lo estamos mirando, no es algo mágico que va a suceder hoy, mañana. Claro. Ya va a estar resuelta la forma de atender la metodología al 100 conforme se da el arranque de un ciclo. Claro. Escolar. Y habría que agregar, o quisiera yo agregar, que una de las cosas que tienen que suceder para que pasemos de esta visión a la otra o a la nueva, que ha implicado varios momentos que ya mencioné hacia adelante, también tendremos que acompañar el no dejar de lado la atención de aprendizajes que son fundamentales desde esta lógica. Es decir, sí necesitamos seguir haciendo tareas de acompañamiento para fortalecer rezagos importantes identificados a través de pruebas como la que referías hace un momento, pero que además por otro tipo de diagnósticos y evaluaciones requerimos fortalecer, como es la lectura y la escritura. Y las matemáticas vistas, que es que desde la parte de tener muy clara la parte del concepto o de la operación de alguno de las operaciones matemáticas, que si no hay una comprensión, claro, sobre esto, difícilmente lo puedes imbuir. No aprenderlas en automático, ¿no? No se puede. Sí, no. Entonces, hay claridad sobre, en los primeros grados, sobre todo de educación primaria, primero y segundo, hasta tercero de primaria, tendremos que ir llevando de la mano a los profesores en este acompañamiento a la migración de lo que es el modelo de campos formativos, con la atención en este momento al rezago de aprendizajes y a la consolidación de aprendizajes fundamentales en estas dos líneas, sumado con algo que hemos desdoblado desde el Plan Estatal de Desarrollo que ha presentado el señor gobernador, pero que también en el programa sectorial que estamos a punto de publicar se dibuja con claridad. Tendrá que ir acompañado, y en el marco del humanismo que plantea el propio modelo, la inclusión de las artes, de las ciencias y por supuesto el desarrollo de la persona en el componente físico, porque si estamos hablando de una educación integral, claro, tenemos que verlo así. Definitivamente. Secretaria, en general en el país se ha desatado la polémica por el tema de los libros, unos a favor, otros en contra. En redes sociales ha viralizado algunas cosas que rayan entre los... o sea, no hay una comprobación de los contenidos. Hay estados de la República en el que se está tratando de impugnar la implementación de los libros. ¿Cómo ha sido el caso en Tamaulipas? Apenas va arrancando el ciclo escolar, pero bien han capacitado a los maestros previamente.
¿Cómo fue la aceptación en el Estado de este nuevo modelo y de la implementación del nuevo libro de texto? Mira, yo creo que es importante referir dos cosas sobre los materiales. Y una es que son materiales que, apegados a la metodología que hemos abordado hace unos minutos, tienen un aporte muy significativo y han generado polémica porque cambian completamente la manera en la que están integrados. Pero habría que decir también que parten de un ejercicio en el que hubo una gran participación de docentes frente al aula. Y es decir, que habría que hacer un reconocimiento a el aporte de esa práctica y experiencia docente en el aula, que va a permitir obviamente identificar las fortalezas de lo que sucede ahí todos los días. Y también la posibilidad de que, a partir de el compartir que se está dando, porque hay proyectos de todo el país ahí y que reflejan precisamente esta diversidad de nuestro México, de irlos mejorando. Y creo que además es muy clara la visión que está establecida con la conformación de una comisión para la mejora de la educación, en la que estos mismos están haciendo una valoración del cómo esos materiales van a contribuir a que se logren los propósitos y particularmente el perfil de egreso que plantea el modelo educativo. La discusión en el plano de lo que decían, no una discusión de pleito, sino una discusión profunda, académica, y que va a ir creciendo también un diálogo con el que también se van a incluir las opiniones de los padres de familia, a quien, para dicho sea de paso, sería muy importante decir, hay que darles el espacio para que ellos también miren, porque ha habido tanta cantidad de información alrededor, incluso versiones que no son las oficiales de los libros de texto finales, estos que llegaron a la publicación, porque se filtraron incluso borradores de aquello que se estaba construyendo y que no necesariamente son estos que están publicados, para que echen una mirada y que realmente vean cómo están apegados primero a los planes y programas de estudio, por tanto a los propósitos que establece la nueva escuela mexicana y los planes y programas que a partir del mismo se publicaron. Y por otro lado, el que vayamos también identificando a partir de cada uno de los contextos qué proyecto es aplicable a cada realidad, porque no todos los proyectos, estamos hablando de que por grado son más de 1000 páginas en los diferentes libros, y en muchos momentos en las comunidades será complicado hablar de un proyecto de aula, cuando a lo mejor vale la pena mejor hablar de uno comunitario, o concentrar mayor tiempo en la parte del libro de Nuestros Saberes, que es un libro que invita mucho al trabajo en la casa también, y que esto también va a invitar muchísimo a la recuperación de situar muy puntualmente la responsabilidad que tenemos todos los actores en la educación de las niñas, niños y jóvenes. Hay una responsabilidad que va más allá de la escuela y que tiene que comenzar por la recuperación y atención en la generación de los valores. Y decíamos muy claramente al arranque del ciclo, los valores y las actitudes y los comportamientos que llevan los niños de la casa a la escuela son aprendidos en casa, y hay que fortalecer también el trabajo. Y es importante que muchas familias con una visión y una claridad en cuanto a la equidad, tengan acceso los padres de familia y sus hijos a la información científica sobre diferentes tópicos que hoy han hecho que la sociedad cambie y que requieren conocer o tener acercadas esas herramientas para profundizar. Los libros además hoy tienen una innovación importante que está siendo explorada y que seguramente traerá una serie de elementos de análisis que van a permitirnos compartir con la Secretaría la necesidad de modificarse y de ajustarse, pero al mismo tiempo también de enriquecerse, porque tienen, por ejemplo, los QRs que te permiten conectarte a profundidad sobre algunos temas,
y habrá que ver si el próximo año ese QR tiene que ser otro, porque se haya modificado, adecuado, modernizado un conocimiento y eso sea insuficiente. ¿Eso se va a poder, ¿no? secretaria, que se actualice? Claro, porque finalmente es un proceso dinámico, sí. Y la Secretaría lo ha manifestado, la propia secretaria Leticia Ramírez lo ha dicho. La idea es que a partir del uso, pero no puedes mejorar algo que no usas. Claro. O sea, estas ideas que han tenido que ver con guardar los libros, con dejarlos por allí, de incluso quemarlos o destruirlos, no van a abonar en la posibilidad incluso de pensar en hacer un material mucho más adecuado y mucho más perfectible, vamos, porque lo es al final, porque todo el tiempo el conocimiento se está moviendo y esta gran herramienta que es potente y que en muchos de los casos es la herramienta número 1 y la más cercana a un conocimiento en las comunidades donde todavía no llega la conectividad, donde no es posible tener lecturas amplias o diversa bibliografía o una biblioteca, ¿no? Sí. Sigue siendo una herramienta de equidad, el libro de texto gratuito, claro, en el país, y me parece que con mucha alegría habría que decir que hay muchas cosas ricas que van a atraer la atención no solamente de las niñas, niños y jóvenes, sino también de los padres de familia y de muchos maestros, sobre todo los nobles, ¿no? los nobles, los recientes. Las principales críticas, secretaria, los libros pues provienen de la Unión de Padres de Familia, que bueno, es un organismo históricamente conservador, siempre sus posturas así han sido, y en el contexto político pues de la oposición, ¿no? Para decirlo claramente, que se ha subido a esta polémica. Entre las descalificaciones de los libros se los voy a mencionar y me gustaría su reflexión. Uno, pues parece que no les gustó cómo se aborda el tema de la inclusión, ¿no? Esto que usted decía, que bueno, pues ahora la realidad es otra y hay diferentes tipos de familia, por ejemplo, y bueno, no les gusta eso. El tema de cómo se aborda la educación sexual, entiendo que también tienen ahí algunas quejas. Y la que más ha llamado la atención y que ha generado incluso, hay muchos memes, hablan incluso de adoctrinamiento, ¿no? De que están ideologizados los libros y que entonces nos van a inocular a todos los niños el virus del comunismo. ¿Por qué dicen eso? Primero me gustaría su reflexión y qué opina al respecto. Yo diría que ¿por qué opinan eso? Porque bueno, su idea del mundo y su visión de vida está ligada a esa identificación o no identificación, uh-huh, del cómo abordar ciertos temas, y es respetable. Yo creo que algo que es bien importante es finalmente podemos no compartir visiones, pero sí habría que decir que en la mirada y en la rectoría que plantea y que además la ley le da a la Secretaría de Educación Pública de abordar y atender la política educativa. Estos temas que se han incluido y que generan discusión deben partir también del cómo nosotros tenemos que acompañar a la sociedad en esta evolución que ha tenido, y además hay componentes de carácter legal que deben ir situando la necesidad de identificación de ciertos temas en el proceso educativo. Me parece que en los tres temas que refieres con mucha precisión, habría que poner por encima de todo el que las niñas y los jóvenes son sujetos de derecho, y finalmente uno de los elementos importantes también el acceso a la información y al conocimiento de la necesidad de respetar al otro es la parte central que se compone en lo que es la educación primaria. Más allá de las definiciones a profundidad de un concepto que sea mucho más complejo de abordar y que tengamos que revisar a profundidad en otros niveles educativos, el planteamiento de fondo sobre la inclusión de estos temas tiene que ver con el respeto a la diversidad, el respeto a estas formas distintas de integración social que se viven hoy, que son una realidad y que tenemos que ir acompañando el que haya una claridad de que en esa diferencia hay unidad y que somos un país que tiene estos colores y estas diferencias importantes, y que el respeto debe ser central a la hora de que yo convivo o comparto o me articulo con las personas que integramos este país.
Y el tema de la sexualidad, también hay algunas personas que desde la lógica, digamos, de la promoción sobre la necesidad de ir incluyendo la educación sexual desde los años 70 hacia acá, pues nos han dicho que nos quedamos cortos, ¿no? O le han dicho a la Secretaría que se quedó corta, y otros que opinan, ¿no? O que creen que estamos yendo más allá y que pudiéramos impactar de manera muy ruda, vamos, la inocencia o la mirada que puede tener el niño sobre aspectos vinculados a la educación sexual o al conocimiento de sí. Y diríamos que gran parte del planteamiento que en este sentido ha tenido la Secretaría es que cuidó la gradualidad, también a partir de un análisis y revisión de lo que está sucediendo sobre la información que reciben de otros lados y bajo otros impulsos exteriores los niños, y que los están asomando a información que no necesariamente tiene un componente científico o soporte más allá incluso biológico del conocimiento que deben de tener de su cuerpo para tomar buenas decisiones, para tener conciencia de sí mismos y de evitar que sean víctimas de elementos que le puedan complicar su desarrollo integral. Y la parte de la ideología, yo diría que ha sido muy confundidos conceptos que tienen que ver con comunidad, con la idea esta de una doctrina o una corriente que plantea un modelo político, una forma de organización social y política que está ahí en los libros, que se ha intentado o se intentó hace muchos años, y que habría que profundizar sobre sus conceptos y sobre las intenciones o la postura, y que no tiene nada que ver con la promoción claramente que plantea el modelo de la nueva escuela mexicana de reconstruir la lógica de participación comunitaria, de ser consciente de que somos comunidades desde la escuela, la familia, las familias, los municipios, y que tenemos que tener una participación constante, identificándonos no como individuos que solamente crecen, solos crecen, ¿no? Sino ese respeto al ser humano implica el que está identificando que forma parte de otro grupo de seres humanos que tienen derechos, obligaciones, deseos, creencias, y que en la forma en la que talentos en que las integremos y las pongamos al servicio de la colectividad, podremos lograr el bienestar o mejorar las condiciones de vida de todos. Nadie vive en la montaña solo, todos vivimos en comunidad, entonces tenemos que también retribuir el árbol a la comunidad, entonces hay que saber vivir en comunidad, por eso es importante. Entonces, secretaria, lo que es ahí, pues, es que los cambios a veces son muy complicados de darse cuando has vivido toda tu manera de cierta... Si a mí me enseñaron que el árbol, la noche triste de Hernán Cortés es la noche triste, cambiarle, si ya fue aprendido de cierta manera, pues la gente que ya lo aprendió de cierta manera, pues pone un freno, ¿verdad? Pero pues tiene razón de ser el que, bueno, pues, ganaron los mexicanos en ese entonces, ¿no? La noche triste de Hernán Cortés, no perdieron por qué ser triste. El árbol de la noche triste, sí. Bueno, es un tema que se ha... Es uno de los ejemplos que cuestionan. Que se ha cuestionado mucho. El tema de las matemáticas, como bien dices, que 11 páginas tiene el libro de tercer primaria, no me acuerdo, segundo de primaria, pero aunque tuviera 300, un niño de quinto, sexto de primaria no sabe resolver, ni los adultos saben resolver una ecuación cuadrática o la teorema de Pitágoras, ¿verdad? O de dónde viene, por qué. Entonces es mejor entender los conceptos. La realidad es que está chocando mucho con las generaciones. El que ya aprendió de una manera versus el que está abierto a aprender de otra manera. Y como es difícil poder cambiar de forma de pensar, está haciendo ese choque. Aparte,
todos los que dicen que es virus comunista, ¿cuántos de ellos podrán haber leído a Lenin, Marx? Probablemente ninguno, si no, no estarían diciendo eso. Por lo mismo, creo que es un cambio de gran calado, que hay que tener mucha paciencia, porque todos esos colectivos de padres de familia, todos esos organismos empresariales, todas esas asociaciones civiles que ahorita están poniendo el grito en el cielo, el gobierno de Chihuahua que detuvo, que se ampararon y que no sé qué, por eso están pasando estas cosas. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, creo yo, para que se pueda ir entrando poco a poco este nuevo cambio, ¿no? Yo comparto, serenidad es una palabra que uso mucho, o sea, hay que tener la serenidad, hay que hacer espacios de reflexión, de discusión, los hemos tenido, nosotros hemos pedido ayuda en la idea de mejorar la comunicación y el trazo de análisis a profundidad de los materiales con otros actores como los padres de familia o algunos sectores, y hemos incluso dado a conocer a través de nuestras propias redes análisis que han hecho desde sociólogos hasta pedagogos que están en la investigación educativa y que pueden dar líneas muy claras de las fortalezas y de las áreas de oportunidad que tienen estos materiales, y que el propio modelo representen retos, ¿no? Porque efectivamente cambiar la manera en la que hemos abordado los conocimientos pues va a llevar un proceso de adaptación que tenemos que ir trabajando, y que lo mejor que podemos hacer es celebrar la parte que tiene que ver con que haya atención a la educación. A mí me parece que sí. Una de las cosas importantes de esto, viéndolo desde lo positivo, digamos, es que habrá muchos que jamás, y lo decía una de las investigadoras que hacía revisión de uno de los grupos de libros de uno de los grados y nos lo compartía. Hoy, desde la mirada de mi área de expertise, que es la sociología, puedo decir esto, pero como mamá puedo compartir que también yo había analizado un montón de información de otro tipo y de otros temas, y he hecho una mirada sobre los propios libros de lo que está siendo una herramienta fundamental en la formación de mi hija en la escuela, y ha sido revelador y ha sido muy interesante ver cómo se pueden identificar a través de esta nueva integración de saberes o de conocimientos el que mi hija va a poder comprender el que para poder resolver un problema necesita saber leer, escribir, hacer una operación matemática, porque lo va a llevar implícito en la resolución de problemas, y no es sencillo cambiar de un esquema hacia otro. Y lo que creo es que por eso el acompañamiento a los otros elementos que he referido, que les generan quizá un poco de estrés, el cómo vamos a dejar de atender una cosa por otra, o como el tema de las páginas, yo diría, habría que releer estos libros o leer estos libros y ver cómo están allí, sin en que esté definido como hoy vamos a ver matemáticas o a esta hora vamos a ver matemáticas, por un lado, sino que en cada proyecto podemos encontrar estos diferentes elementos de aprendizajes fundamentales. Y por otro lado, la responsabilidad que hemos asumido en Tamaulipas de acompañar este tránsito generando materiales y acciones complementarias para atender lo que diagnosticamos a nuestra llegada sobre los aprendizajes fundamentales. Por ejemplo, hay una guía para padres de familia, hay una guía para maestros. Los libros de texto claramente abordan con un libro para el maestro que se llama el libro sin recetas, que es uno de los que también forman parte de la familia, vamos, de libros, y que le va dando una serie de herramientas para la reflexión al docente en el proceso de uso e implementación del modelo educativo. Para los padres propiamente no, pero por ejemplo nosotros hemos pensado y hemos ya trabajado un primer grupo de herramientas para acercarles a los papás información en el tema, por ejemplo, de la educación sexual, darle también
a los maestros herramientas para fortalecer el cómo abordar y cómo tratar los temas. Lo tendrán que conversar con los papás, y creo que me parece que hay muchas aportaciones importantes en asociaciones civiles y centros de investigación que se han enfocado en ver cómo la didáctica sobre el aprendizaje de una educación integral en sexualidad es importante para el desarrollo pleno de las niñas, niños y jóvenes, con esa gradualidad que hoy día les está preocupando a los padres y que tiene mucho que ver con estas diferencias. Vuelvo a insistir, hay sociedades en las que claramente durante mucho tiempo ha habido resistencia a hablar de estos temas, pero habría que también tener otro tipo de elementos de discusión, por lo que es importante abordarlos, y van desde la parte violenta alrededor del tema del abuso sexual, por ejemplo, o de situaciones que tienen que ver con que tenemos un crecimiento en algunos lugares de la República de embarazos infantiles o adolescentes, que tienen que ver quizá con que no se logró abordar adecuadamente y con la prontitud que requería temas que le permiten desarrollarse plenamente a los seres humanos. En este inicio de ciclo escolar, el debate se ha centrado principalmente en este tema de la nueva escuela mexicana en la implementación de los nuevos libros de texto. Pero hay otro tema muy importante que me gustaría explicar un poco sobre el rezago educativo propio de 2 años de pandemia. ¿Cómo han avanzado en ese tema? ¿Cómo han avanzado aquí en Tamaulipas al respecto? Pues hemos avanzado en relación al tiempo que tenemos en la administración, con aún todavía poca contundencia de decirte este resultado, porque una de las cosas que también nos trazamos en esta primera etapa fue poder medir con mucho más cercanía el daño, el rezago, la realidad sobre lo que está sucediendo en las escuelas, y una primera mirada de una evaluación a profundidad ya censal nos está dando claridad de que tenemos un rezago muy importante, que estamos teniendo niños y niñas que están llegando al 4º grado todavía sin dominar los elementos básicos de lectura y escritura, y para ello incluso hemos hecho un diseño de un proyecto que nos está acompañando el Instituto Natura y la UNESCO para mejorar la forma en la que logramos alfabetizar a los niños desde el 1º al 3er grado, es decir, lograr que en esta fase que plantea la nueva escuela mexicana logren integrar las competencias de lectura y escritura que requieren para poder aprender más allá de estos aprendizajes fundamentales, y también la parte de las matemáticas, operaciones básicas que tienen que ver con dominar desde la suma y resta hasta el tema de las fracciones, que sigue siendo recurrente en los resultados de las evaluaciones como uno de los conceptos que no logra comprenderse en el tiempo que debe de comprenderse, y que estamos buscando también modificar la forma en la que acompañamos al docente sobre el cómo tener métodos que les ayuden a acercar ese conocimiento. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Un maestro que tenemos en Ciudad Mante, en la zona cañera, realmente está en una de las comunidades que están cercanas al Mante, ha venido a hacer grabaciones, y también hemos hecho uso de la tecnología, grabaciones sobre el cómo enseñar una operación, o cómo enseñar un concepto, cómo abordar temas que se identificaron en estos diagnósticos. Siguen siendo complicado para el niño entenderlos, o para el docente quizá también transmitir o enseñar. Y entonces estamos echando mano de diferentes herramientas para que puedan lograrse los aprendizajes en las escuelas, y les diría que yo creo que al cierre de este ciclo escolar pudiéramos ya ir identificando claramente si estas acciones concretas, como materiales, incluso documentos que hoy estamos publicando, cuadernillos de trabajo que van a ayudar precisamente a orientar al dominio de estos aprendizajes en las escuelas,
nos vayan dando un resultado de impacto sostenible, ¿no? Porque pues, no se trata solamente de pasar de una prueba hoy y mañana decir ya la pasé, sino lograr que efectivamente hubo una adquisición que le da la base al niño y a la niña o al joven para seguir aprendiendo. Secretaria, ¿cómo andamos en el tema de infraestructura en las escuelas? ¿Cómo está el rezago? Le pregunto, por ejemplo, hace un mes, un poco más, Tamaulipas sufrió una ola de calor muy intensa. Y bueno, todos los pronósticos indican que cada vez va a ser más calor y también cada vez va a ser más frío en los inviernos. ¿Cómo están las escuelas preparadas para afrontar pues esta nueva condición climática? Mira, yo creo que es un tema muy importante y en el que tenemos identificados un buen número de necesidades. En el primer diagnóstico o aproximación que tuvimos a nuestra llegada, encontramos dificultades importantes en la parte, por ejemplo, eléctrica, ¿no? Y que hoy, con esta ola de calor, por ejemplo, se hicieron muy evidentes, muchas derivadas quizá de la antigüedad de algunos planteles, pero también de la sobrecarga que se fue dando por la instalación de nuevos aparatos que estaban orientados a tener ventilación artificial y generar ambientes mucho más frescos durante el proceso áulico, ¿no? Y entonces esto ha modificado la forma en la que los pesos sobre el uso de energía en los planteles se da. Y entonces tenemos que trabajar no solo en la modificación de cableado o de subestaciones o de transformadores y las cargas y descargas de esto, sino también en la modificación del cómo usamos la energía. Y estamos trabajando ahorita, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Energético para hacer evaluaciones o auditorías, como le llaman ellos, auditorías energéticas, para modificar la forma en la que utilizamos la energía eléctrica en las escuelas. Estamos con un piloto muy interesante de cerca de 90 escuelas que estamos identificando cómo usan la energía y cómo podemos lograr hacer un uso eficiente de la energía para que sumados estas herramientas de aire acondicionado, de ventilación artificial, se pueda hacer sostenible el manejo de una escuela. Pero también tenemos los temas que tienen que ver con mantenimiento o sanitarias, ¿no? En donde ya hay baños que necesitan rehacerse, modificarse, cambiar, mover al esquema de inicial a lo mejor de fosa séptica a lograr conectarlo con los sistemas de drenaje. Pero la parte, digamos, que nos ha interesado muchísimo es buscar fuentes de financiamiento para ir a resolverlo, ¿no? Claro. Entonces, en este momento hemos concentrado gran parte de la atención en mantenimientos en estos rubros, la parte eléctrica, la parte sanitaria y la parte del almacenamiento de agua, por ejemplo. Y una de las cosas o las tareas que tenemos de cara al reto de atención a la infraestructura será sin duda el que logremos que haya una mayor participación sobre el cuidado. Y adicionalmente habría que reconocer que en muchos de los casos el programa de La Escuela es Nuestra ha sido positivo sobre la parte de mantenimientos o de reparaciones acompañadas con la participación de los padres de familia. El ITIFE, yo diría que habría que destacar que el modelo de construcción de escuelas que lleva muchas décadas en el país sigue siendo positiva, porque hay edificios que se han conservado y que tienen una seguridad estructural a prueba del tiempo y a prueba de incluso fenómenos naturales. Pero una de las cosas que sin duda representa hoy un reto es la parte de la rehabilitación. Entonces, hay un primer escenario que diría yo que supera los cerca de los 3,000 millones de pesos en rezago de atención a la infraestructura en diferentes rubros. Va sumando, estamos hablando de 3,000
3.027 planteles educativos de educación básica, más los de media superior, más lo de educación superior. Si cada uno necesitara $1 millón, pues ahí suman los 3 minutos. Sí, entonces, para que dimensionemos un poco, y no en todos los casos, o sea, hay escuelas en donde hemos concentrado este año, por ejemplo, inversiones que van por arriba de los 3 millones de pesos, pero la idea es dejarlas completamente funcionales y en condiciones de operación por mucho tiempo, ¿no? Y en otros casos en donde con una inversión pequeña de 200, 300 mil pesos reparas el daño general que tiene en el sistema sanitario, y entonces resuelves la parte más importante que está complicando la operación de las escuelas. Es un tema muy complejo y creo que sin duda los esfuerzos que se han venido dando a través de programas como el que he mencionado del gobierno federal, más la consecución de recursos a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, y algunos que tendremos que ir buscando la participación incluso de los municipios y de la iniciativa privada, ¿por qué no decirlo?, en esta idea de que juntos participemos en la educación, nos va a ir permitiendo recuperar sobre todo espacios en los que haya situaciones graves. En la generalidad diría yo que la mayor parte de las escuelas nos garantizan seguridad, y que el reto principal lo traemos en estos componentes que les he dicho. La parte sanitaria en algunas escuelas, la parte eléctrica fundamentalmente ligada a estos cambios importantes, y en algunos muy pocos la provisión de espacios de almacenaje, porque la parte de agua, más allá de si llega por red o llega por pipa, está presente en las escuelas. Secretaria, actualmente en Tamaulipas existen los planteles y los docentes necesarios para cubrir la educación total de educación básica, media y superior en Tamaulipas. Yo diría 2 cosas importantes de eso. Una, que en la parte de espacios tenemos un reto de abrir más espacios de educación media superior en algunos municipios. Todo se va a concentrar fundamentalmente en la frontera y en Altamira, y hay una relación muy clara sobre el cómo crece la población. Altamira es un municipio que sigue creciendo por encima de la media nacional, y que va en esa lógica de crecimiento a requerir servicios educativos y servicios generales, y el educativo sin duda. En la parte del norte diríamos que en la educación en Reynosa sigue siendo necesario secundaria y media superior. Y Matamoros tiene un comportamiento menos intenso o de menos necesidad, casi a la par de Nuevo Laredo, en el que todavía tenemos algunas zonas que nos están requiriendo apertura de grupos en secundaria y media superior. El tema de los docentes, yo he comentado, hicimos un esfuerzo muy importante, arrancamos un ciclo escolar mucho más ordenado que el que recibimos. Tenemos además una serie de componentes de carácter legal que atender para garantizar que lleguen los maestros a través de un sistema que lo he denominado, lo he dicho en estos cambios importantes que se dan de manera legislativa, que permiten al maestro de nuevo ingreso partir de un proceso de admisión que identifica sus fortalezas para incorporarse e ir al encuentro de las aulas, la posibilidad de que el maestro que ya está en servicio, por ejemplo en secundaria, tenga acceso a horas adicionales para completar las asignaturas en cada una o los campos formativos ahora en las escuelas secundarias, y también la promoción vertical, es decir, que yo pueda decir no quiero ser maestro frente a grupo, quiero ser director, y concurse a través o participe de estas convocatorias para poder tener un ascenso dentro de mi carrera docente o profesional, lo haga a través de este mecanismo, o aquel que quiere crecer su salario y participa de una promoción horizontal para mejorar las condiciones de ingreso a través de una valoración que hace la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, y que es la vía para poder acceder y para poder generar estos equilibrios. La respuesta sobre el segundo componente sería que
hemos logrado entregar antes del arranque del ciclo escolar nombramientos para la admisión, que estamos en este momento también dándole cumplimiento a un proceso de cambios de centros de trabajo en los centros educativos, que vino de una convocatoria que permite que la gente que se quiera mover alrededor del sistema lo haga una vez al año y sea al final del ciclo escolar el proceso, y se hace concreto al arranque del ciclo escolar, precisamente porque tenemos que buscar la manera de evitar que haya turbulencia, cambios, modificaciones varias que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y además le permiten también al maestro tener estabilidad sobre en dónde está ubicado y poder tener acceso a beneficios a partir de tener una clara ubicación que se va a corresponder en dónde estoy, dónde me pagan, dónde me ubico, y entonces en consecuencia poder participar de una promoción de cualquiera de estas que he mencionado. Entonces hemos tenido, en Tamaulipas tenemos las condiciones para ir garantizando la provisión de horas suficientes y de plazas en la medida en que todos participemos del orden y del respeto a esta legislación o a esta normatividad, porque pretende fundamentalmente generar esos equilibrios. Si atendemos todos en el orden de cada una de nuestras responsabilidades, lo que mandata esta ley, vamos a sentir los beneficios muy pronto y los equilibrios de forma sostenida, porque creo que sin duda es el esfuerzo de garantizar la provisión de un recurso y este se queda allí y cumple durante el ciclo escolar con su participación respetuosa y ordenada de lo que mandata la normatividad. Entonces no tendremos descobijado el servicio educativo en las diferentes regiones del estado. Pedro. Secretaria, en los últimos 20 años la evolución tecnológica ha sido abismal. Empezamos con el ordenador, luego con los dispositivos móviles y ahora ya estamos hablando incluso de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ha implementado la tecnología ahora en los planteles escolares? ¿Cómo hablábamos de las deficiencias de infraestructura, por ejemplo, en cuestiones básicas? ¿Cómo lo han hecho en los planteles escolares para...? Pues mira, yo ahí tengo todavía poco que decir, pero mucho que sé que se tiene que hacer, y particularmente el que tenemos planteado y hemos dibujado con el señor gobernador la necesidad de fortalecer la parte de la conectividad. Creo que hoy, sin duda, más que el reto propiamente del hardware o del tener un dispositivo grande en una computadora fija en algún lugar, la conectividad es el reto. Porque hoy por hoy casi todos los mexicanos tenemos de alguna manera acceso a un dispositivo móvil, y gran parte del trabajo que en materia de tecnología sí hemos logrado avanzar con el apoyo del Consejo Técnico, con el Consejo Estatal de Tecnología Educativa, es que cada diseño que hemos hecho para mejorar las plataformas de información del sistema educativo también sean llevadas a tener acceso a través de apps como las que puedes utilizar en un dispositivo móvil. Y la parte de la conectividad, seguramente buscar, y está planteado en nuestras metas en el programa sectorial, el ampliar la capacidad que tiene el Estado de brindar conectividad a las escuelas para que tengan acceso a tanta información como sea importante conocimiento, y que forme parte esto de la revolución educativa a la que nos ha convocado el señor presidente, y que sin duda abandera el señor gobernador Américo Villarreal, y que además habría que referir que tiene que ir acompañada de una ruta sobre herramientas pedagógicas, es decir, el recurso educativo digital tiene que estar orientado a que sea atractivo, claro, y que también sume al aprendizaje, y en eso han estado trabajando. Tenemos una plataforma que hemos dado a conocer que se llama Comunidad del Saber, que es una comunidad que permite integrar diferentes recursos que han sido diseñados por personal de la Secretaría, gente que está capacitada en lo que es tecnología educativa, pero también el acompañamiento de docentes, de pedagogos en el diseño, y que pretende que se apropien los maestros de ella y que vayan sumando, porque creo que también algo que nos dejó en positivo la pandemia fue que el maestro se digitalizó, se subió, se montó
al uso de las tecnologías, y hoy tenemos maestros que son buenísimos para el manejo, por ejemplo, del Classroom, ¿no? O utilizan ahora el Zoom como un elemento de fortaleza y de complementariedad a lo que hacen en el aula con sus alumnos, en donde tienen las condiciones de hacerlo. O hoy por hoy incluso utilizan hasta influencers en el área científica que tienen claramente definida una forma de abordar temas que a lo mejor no domina el docente en este momento, pero que ha echado mano de gente que logró encontrar una forma de acercar el conocimiento mucho más atractiva, incluso con lenguaje moderna, muy juvenil, y que creo que es parte de lo que también hay que darnos permiso de incorporar al sistema educativo. El Politécnico Nacional, a través del Canal 11, va a fortalecer con una gran cantidad de recursos la nueva escuela mexicana, y la comunidad del saber las va a albergar para que sean contenidos que también puedan utilizar los maestros, también en espacios como las telesecundarias, en donde hemos hecho una modificación sobre el cómo se recibe la señal satelital para los contenidos de la red EduSat, y que van a permitir tener acceso a materiales mucho más atractivos. Yo cuando estoy en la noche Lo bueno es que no tenía mucho que decir. En las noches cuando estoy cambiando me sale a veces el canal de la escuela, de que ponen las clases de cuando el COVID, y pues me quedo viendo los problemas de matemáticas. Tan interesantes, porque hay veces que ni me acuerdo yo resolverlos, ¿verdad? La mayoría de las veces yo creo que no nos acordamos. Secretaria, gracias por su visita, se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido la charla. Como usted decía, yo creo que lo importante de esta polémica que se ha suscitado en torno a estos cambios es pues que el tema de la discusión está sobre la mesa, está en discusión, y qué mejor que sea con hechos, con certezas y con conocimiento de causa. Así es que muchas gracias por su visita. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que a mí me alegra mucho que esté en el centro el tema que permite las transformaciones sociales, la educación. Y ha insistido mucho nuestro gobernador en decir que educación y más educación tiene todo que ver con su proyecto de transformación para Tamaulipas, y el que hoy estamos todos centrando nuestra atención en cómo lograr atender al tipo de a qué ser humano estamos empeñados en desarrollar o construir a través del sistema educativo. Es muy positivo, y creo que sin duda Tamaulipas va a ser una gran contribución en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hay que alejar de la política la educación, la salud y la seguridad. Seguro. Muchas gracias, secretaria. ¿Ya no te pierdas, Mario? Ya no me pierdo. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias.